En torno al misterio de Cristo, de Jean Danielou, capítulo 1, Jesús de Nazaret, página 30. A través del Evangelio podemos aprender la naturaleza humana de Cristo a 3 niveles de profundidad. En su afloramiento más externo, se nos aparece con los caracteres propios de su país y de su tiempo. Es lo que hemos llamado la reconstitución arqueológica, la cual entraña parte de verdad. Jesús, escribe el padre Léon Dufour, judío auténtico por sus orígenes y su comportamiento, vivió en Palestina. Su doctrina es auténticamente tradicional, según el historiador judío Klausner. Jesús era judío y siguió siéndolo hasta su último suspiro. Todo un aspecto de Cristo deriva de esa dependencia. Habló el arameo y vivió en Nazaret, donde el padre de Foucault buscaba aún su presencia carnal. Esta filiación histórica se presta a darnos la sensación de alejamiento en el tiempo, que afecta a todo lo histórico. Y es tal vez cierta oposición a este aspecto lo que nos induce a rehuir el estudio de Cristo en su marco histórico. Nuestro Redentor pertenecería entonces al mundo de la nostalgia, del imposible retorno a un pasado irremediablemente desaparecido. Y, en cambio, la fe afirma que Él es el más vivo entre los vivos. Con todo, dicha filiación histórica constituye uno de los factores esenciales de su plenitud. Lo enraiza en la raza carnal de Adán, en la descendencia de Abraham, dando lugar a la paradoja de la irrupción divina en la singularidad del hecho histórico. Y esa paradoja es esencial para la fe. La confrontación de Cristo al Maestro de Justicia y el interés de las analogías que presenta sitúanse a este nivel, pues dichas analogías son perfectamente reales. Dupont-Sommet las ha subrayado con razón. El Maestro Galileo, escribe, aparece en muchos aspectos como una reencarnación del Maestro de Justicia. Al igual que éste, predicó la penitencia, la pobreza, la castidad, el amor al prójimo, como él mandaba observar la ley de Moisés en su totalidad, pero una ley completa, perfecta, según sus propias revelaciones. Al igual que él, fue objeto de la hostilidad de los sacerdotes del bando de los saduceos, y como él, fue condenado y ajusticiado. Excluyo de esa comparación otros pormenores en los cuales, mediante una especie de transposición, el autor nos presenta al Maestro de Justicia con los rasgos propios de Jesús. Por lo demás, él mismo ha enseñado ulteriormente las diferencias esenciales. El interés de la confrontación de Jesús con el Maestro de Justicia estriba precisamente en que, al darnos un punto de referencia en el propio medio en que vivió, nos brinda además la posibilidad de discernir en Jesús lo que tiene de común con una gran personalidad religiosa de su tiempo y de su ambiente, y lo que es absolutamente privativo de su ser. En el capítulo siguiente señalaremos lo que distingue a Jesús del Maestro de Justicia. Mas esto no nos impide ver todo lo que en él es expresión de su época y da fe de la realidad de su existencia terrena. Pero aun cuando la humanidad de Jesús se asiente en el marco de una época y una región, rebasa los límites para incorporarse a la humanidad universal. Aunque Cristo proceda del linaje de Abraham, fue rechazado por los suyos, precisamente por haberse negado a encerrar su destino en el de la estirpe de Abraham. Pertenece a todos los hombres y comparte la experiencia universal del hombre en su grado más profundo. Tal es, sin duda, uno de los caracteres más singulares de su figura.
Hay muchos hombres que no creen en Jesús, pero hay muy pocos que no le amen. Por eso cuando Flegg, Gandhi y Barbusse reconocen haber sido conquistados por él, no faltan a la verdad. Probablemente esto se debe a que Cristo ha expresado el drama de la condición humana de una forma ejemplar. La frase de Pilato, ecce homo, conserva un valor permanente. San Ireneo observaba ya que Cristo había recapitulado al hombre. Tal es el aspecto que le interesa a los filósofos. Para Hegel, Cristo representa la idea absoluta del hombre. Su pasión cobra un carácter universal como expresión de la victoria del amor sobre el egoísmo. Claro está que esta reducción racional no capta lo esencial de Cristo, pero con todo expresa un aspecto real de su persona. Hay algo en la humanidad de Cristo con lo cual todo hombre siéntese entroncado, algo que le resulta fraternal. Y en efecto, lo que caracteriza a la persona de Cristo, tal como nos la presentan los evangelios, es, ante todo, que nada de lo que le incumbe al hombre le es extraño. Veamos lo que quiero significar. En el medio al que pertenecía Cristo, encontramos múltiples corrientes que condenan la condición del hombre, en particular su vida corporal. Los platónicos consideraban el cuerpo una prisión de la cual la muerte liberaba, al fin, al alma. El encratismo, cuyas raíces judías son positivas, condenaba ciertas formas de alimentación y veía en la vida sexual, como tal, una realidad perversa. Luego, los gnósticos lanzan una condenación absoluta sobre toda la creación. Sin embargo, en el comportamiento de Cristo no aparece nada de eso. Muestra, por el contrario, con respecto a la creación, un profundo respeto debido a la obra de Dios. No se advierte en él el menor desprecio por ninguna de las humildes realidades de la existencia humana. Utiliza los bienes del cuerpo y el Evangelio subraya que no posee el ascetismo de un Juan Bautista. Comparte los sentimientos del corazón humano, llora por la muerte de su amigo Lázaro, vibra de cólera frente a los hipócritas, experimenta ante la muerte el horror espontáneo que ésta inspira a la carne. Nada denota en él el embaramiento de una moral estoica erigida en una especie de insensibilidad para sustraerse al sufrimiento, ni tampoco complicidad alguna con este sufrimiento. Priva una extraordinaria verdad en sus reacciones de hombre. Pero por otra parte, ante esas realidades humanas que no atraen su menosprecio, Jesús manifiesta al propio tiempo una suprema independencia. En este sentido, el Evangelio hállase traspasado de un extraordinario hálito de libertad. Y esa libertad es el distintivo de una humanidad cabal. Significa que la voluntad de Dios es la única realidad a la cual se halla absolutamente supeditada el hombre. Cristo no reconoce en ninguna criatura el derecho a ser un obstáculo a esa fidelidad a la voluntad divina. No desprecia a la familia, pero reconoce sus límites. ¿No veis que debo ocuparme de las cosas de mi Padre? Llora sobre Jerusalén, su patria, pero se niega a ser absorbido por el servicio a la ciudad terrena. El lenguaje único del Sermón de la Montaña expresa una nueva ética que no ha cesado de repercutir en la historia humana, y sus ideologías sobre la libertad y la persona han pasado a ser nuestros puntales seculares. Esta universalidad de la humanidad de Cristo refléjase asimismo en el quebrantamiento de los particularismos religiosos y nacionales que caracterizaban a la tradición de Israel. Una vez más, nuestra observación se funda en un contexto histórico irrefutable. El judaísmo contemporáneo a Cristo distinguíase por un particularismo riguroso,
especialmente en los esenios, que constituían una comunidad de puros, separados de los medios paganos y rehusando todo contacto con ellos. La actitud de Cristo, comiendo con los publicanos y pecadores, es una actitud revolucionaria, netamente mesiánica, que significa que en lo sucesivo el reino de Dios estará abierto a todos. La afirmación de que todas las personas tienen idéntico valor es un rasgo característico del proceder de Cristo. Por otra parte, Cristo rehúsa incorporarse al nacionalismo de los celotes. Con eso afirma que, en adelante, iníciase una nueva era en la cual, según San Pablo, no habrá ya ni griegos ni judíos. La encarnación de Cristo es, a este respecto, expresión de una caridad que engloba a toda la humanidad. Y la frase del Sermón de la Montaña, «Amad a vuestros enemigos», es el broche definitivo de esa idea. Es decir, que se rompen todas las barreras sociológicas, o mejor, que dichas barreras corresponden a un orden humano que tiene su razón de ser, pero que más allá de ese orden existe otro donde todos los hombres forman un solo cuerpo, de suerte que las modalidades del antiguo orden deben situarse a la luz de ese nuevo orden. Así pues, a través del Nuevo Testamento, Jesús se nos aparece recapitulando al hombre en sus diversos niveles, en su singularidad histórica, en su universalidad humana. Es más, en Cristo, la naturaleza humana cobra una perfección insuperable. En principio, esto podría ponernos en guardia. La imagen de Jesús es tan ideal que cabría preguntarse si precisamente no constituye un ideal en lugar de una realidad. Pero ese carácter ideal no se expresa por medio de normas abstractas. Nada tan concreto como el Evangelio, ni tan alejado de las alegorías morales que hacían las delicias de los escritores de la época. Incluso en un Filón de Alejandría, contemporáneo de Cristo, las figuras del Antiguo Testamento, tan concretas en la Biblia, conviértense en las logos empsijos, la expresión de un ideal de la ley. Y las hagiografías en que se diluyen las realidades concretas despiertan legítimamente nuestra desconfianza. Pero el Evangelio nos pone en presencia de algo completamente distinto. A través de su conducta, Cristo representa la realización plena de los designios de Dios en el hombre, la cúspide religiosa de la humanidad. Las observaciones de Duméry a este respecto son exactas. Y también la frase de Pascal, «No nos conocemos a nosotros mismos más que por Jesucristo». Él alza el velo de la verdadera significación del destino del hombre, del misterio que el hombre constituye para sí mismo, inasequible a toda la introspección. Diciendo que Dios había creado al hombre a su imagen y semejanza, el Génesis manifestaba a un tiempo, en lo tocante al hombre, su relación con el mundo y su relación con Dios, su superioridad respecto al mundo y su dependencia total respecto a Dios. En Jesús se consuma esta imagen. La santidad de su humanidad es la doble expresión de esa suprema libertad respecto al mundo y del reconocimiento absoluto de la soberanía de Dios.